ahora vamos a continuar con nuestra segunda parte de la clase correspondiente a artrología general. Para comenzar es importante saber que la artrología es el estudio de las articulaciones, y una articulación es un conjunto de estructuras que permite la unión de dos o más huesos y o cartílagos entre sí. ¿Cuál es la clasificación de estas articulaciones? Nosotros, como lo podemos ver acá en el esquema, podemos encontrar articulaciones fibrosas, articulaciones cartilaginosas y articulaciones sinoviales. La complejidad de cada una de estas va aumentando hasta llegar a las articulaciones sinoviales, que son las más complejas. Dentro de cada articulación vamos a encontrar algunos subtipos. Dentro de las fibrosas vamos a encontrar los subtipos suturas, sindesmosis y gónfosis. Dentro de las articulaciones cartilaginosas vamos a encontrar los subtipos sincondrosis y sínfisis. Y dentro de las articulaciones sinoviales vamos a encontrar los subtipos plana, trocoidea, gínglimo, celar, elipsoidea y esferoidea. Vamos a revisar cada una de ellas. Partiremos con las articulaciones fibrosas. Estas articulaciones son las más básicas o elementales, tienen menor movilidad o un movimiento mínimo y están unidas por tejido fibroso. Tienen ausencia de cavidad articular y, como se ve acá en este cuadro resumen, vamos a encontrar algunos subtipos como las suturas, la sindesmosis y la gónfosis. Dentro de las suturas también vamos a encontrar algunas clasificaciones que son las dentadas, la escamosa, la lineal y la esquindilesis. Y acá al lado derecho del recuadro vamos a encontrar ejemplos de donde vamos a encontrar este tipo de articulación. Partiremos entonces con la fibrosa subtipo sutura. Dijimos que aquí vamos a encontrar cuatro clasificaciones de manera distinta. La primera corresponde a la sutura dentada, que tiene la característica de ser superficies muy irregulares y cuyos bordes se engranan íntimamente entre sí. Esta la podemos encontrar en la articulación coronal, ¿ya? Que es la articulación que encontramos entre el hueso frontal y el hueso parietal. Y si se fijan, la articulación se observan como pequeños dientes, ¿ya? Que hace referencia al nombre de esta articulación dentada, tipo de clasificación, y además está íntimamente engranada una superficie con otra. Luego tenemos la subtipo sutura escamosa, donde ambas superficies son escamosas y se oponen inversamente en bíceps. Un ejemplo de ello es la articulación temporoparietal, ya que está entre el hueso temporal y el hueso parietal, y a diferencia de las dentadas no se observa ese engranaje tan íntimo que hay entre ambas superficies, lo que se observa con una pequeña separación como son levantada, y que eso se da porque se oponen inversamente al ser ambas superficies escamosas, ¿ya? Esta es la misma articulación que estamos viendo aquí, que es la temporoparietal, vista desde otro lado, desde una vista superior. Ahora, también tenemos las subtipos suturas planas, que se caracterizan por que las superficies son márgenes rectilíneos, donde la vamos a encontrar, como en la imagen se logra apreciar, en la articulación internasal, y que su articulación es una línea recta a diferencia de las dentadas y las escamosas que vimos anteriormente. Por último, dentro de las suturas nos vamos a encontrar la esquindilesis, donde una superficie presenta forma de cresta y se articula a otra superficie que le ofrece una incisura. Aquí en la flecha podemos observar la articulación esfenobomeriana, que es el mayor ejemplo de una articulación sutura esquindilesis, ¿ya? Que está en relación aparte del hueso esfenoide y el hueso bómer. Ahora vamos a pasar a las articulaciones subtipo fibrosas. Perdón, las articulaciones fibrosas subtipo sindesmosis. La característica que tienen las articulaciones fibrosas subtipo sindesmosis es que presentan una membrana interpuesta entre ambas superficies articulares. Tienen mayor movimiento que las que anteriormente revisamos, y este mayor movimiento está dado principalmente porque ambas superficies articulares están un poquito más separadas. Aquí en la imagen podemos observar
parte del miembro superior y entre el radio y la ulna encontramos una membrana que está marcada por la flecha que corresponde a la membrana interósea, ¿ya? Esta membrana interósea corresponde a una articulación subtipo sindesmosis. También la podemos encontrar en el miembro inferior entre la tibia y la fíbula, que también vamos a encontrar membrana interósea. ¿Dónde más podemos encontrar este tipo de articulación? A nivel de la columna vertebral, aquí tenemos una cara anterior donde vemos los cuerpos de la vértebra y hacia el lateral vemos los procesos transversos, y entre los procesos transversos nosotros vamos a encontrar los ligamentos intertransversos. Estos ligamentos intertransversos corresponden a una articulación subtipo sindesmosis. ¿Dónde más la podemos encontrar? Entre los ligamentos interespinosos, pero aquí no se aprecia en la imagen dado que tenemos una vista anterior. Por último, dentro de las articulaciones fibrosas nos vamos a encontrar la subtipo gónfosis, ¿ya? Donde una de las superficies articulares se presenta a manera de clavija que encaja en una fosa. Esta la vamos a encontrar principalmente en las articulaciones que corresponde a los dientes, ¿ya? Si se fijan acá tenemos la mandíbula, tenemos la arcada dental inferior y nos encontramos con un alveolo, un diente, y esta articulación entre el diente y el hueso mandibular corresponde a una articulación alveolo-dentaria, que corresponde a una articulación subtipo gónfosis. El movimiento es bastante restringido, o sea, si ustedes se fijan, no hay tanta movilidad en la articulación de los alveolos, ¿ya? Entonces su movimiento es bastante restringido. Ahora pasamos a las articulaciones cartilaginosas. Estas articulaciones presentan como sustancia intermedia un tejido conectivo especial que puede corresponder a un cartílago hialino o a un fibrocartílago. Son articulaciones un poquito más complejas y por tanto también implican un poquito mayor rango de movimiento, por tanto son semimóviles. Aquí en este cuadro resumen podemos ver que las articulaciones de tipo cartilaginosa, al igual que las fibrosas, tienen ausencia de cavidad articular. Y dentro de las cartilaginosas nos vamos a encontrar con el subtipo sincondrosis y subtipo sínfisis. Y aquí hay algunos ejemplos de ellas. Revisaremos entonces las articulaciones cartilaginosas subtipo sincondrosis. Estas articulaciones presentan la característica de tener cartílago hialino interpuesto entre la articulación. Estas articulaciones en general son transitorias o primarias porque este cartílago con el tiempo o en edades más avanzadas lo que empieza a pasar es que se empieza a osificar, desapareciendo de la articulación y experimentando un proceso de sinostosis. En esta radiografía, y como lo vimos en la clase de osteología, cuando revisamos un hueso largo, nosotros nos íbamos a encontrar con la diáfisis y la epífisis, pero entre medio de la epífisis nos íbamos a encontrar con la región de la metáfisis. Y en esta región es donde nosotros podemos encontrar este cartílago hialino o cartílago de crecimiento, que luego a medida que avanza la edad se va osificando y se va calcificando. Por eso aquí en una radiografía de un niño sí se puede seguir observando. Lo mismo donde lo vamos a encontrar en las articulaciones, por ejemplo, entre el manubrio del esternón y el cuerpo del esternón, y lo mismo, aquí ya se aprecia que está osificado. Ahora pasamos a las articulaciones cartilaginosas subtipo sínfisis. En las articulaciones subtipo sínfisis, el elemento unión es un disco fibrocartilaginoso. Son poco móviles porque principalmente están adaptadas para soportar mayor peso o presión. ¿Dónde las vamos a encontrar? La vamos a encontrar a nivel de la sínfisis púbica, ¿ya? En la sínfisis púbica vamos a encontrar, como su nombre lo dice, este subtipo sínfisis que está entre las dos regiones del pubis, ¿ya? Del hueso pelviano. Y también la podemos encontrar en las articulaciones intervertebrales.
ya que está entre las vértebras y aquí se observa. Este también es una articulación, los discos, o sea, las articulaciones intervertebrales también son un tipo de articulación cartilaginosa subtipo sínfisis. Ahora pasamos al último tipo de articulaciones que corresponden a las articulaciones sinoviales. Y como les mencioné en un comienzo, cada articulación que fuimos viendo aumentaba en complejidad y las articulaciones sinoviales son las más complejas, porque presentan algunas características particulares. Dentro de las características particulares es que las articulaciones sinoviales presentan cartílago articular. Si lo observamos en la imagen, ya, aquí tenemos el cartílago articular o cartílago hialino. Es un cartílago que cubre los extremos de las superficies articulares de los huesos. Este cartílago hialino se nutre principalmente del líquido sinovial y le permite tener resistencia y elasticidad. Sí tiene escasa capacidad de regeneración y protege a ambas superficies óseas e impide su desgaste. ¿Ya? Entonces la vamos a encontrar recubriendo las superficies óseas que se van a articular. Luego, otra característica que tienen las articulaciones sinoviales es la cavidad articular. La cavidad articular posee dos porciones, una externa, que corresponde a la que observamos aquí, acá, que corresponde a esta membrana fibrosa, y una interna que corresponde a la membrana sinovial que está en color verde. En general, la interna que corresponde a la membrana sinovial es muy vascularizada e inervada. Y esta membrana sinovial secreta el líquido sinovial que va a ir a nutrir el cartílago hialino, ¿ya? Este líquido sinovial lo que va a hacer es que va a rellenar la cavidad articular, es de gran viscosidad y sirve como lubricante de la articulación y además colabora en la articulación colabora en la nutrición del cartílago hialino como les mencionaba anteriormente. Por otro lado, la cápsula fibrosa, ¿ya? O la membrana fibrosa, que es la capa más externa de la cavidad articular, es menos vascularizada que la membrana sinovial, pero sí ricamente inervada y proporciona aferencias somáticas generales como por ejemplo aferencias propioceptivas. Además, otra característica de las articulaciones sinoviales que presentan otros elementos como los discos, los meniscos o los labros que cumplen distintas funciones. Por ejemplo, los labros ayudan a aumentar la superficie entre las articulaciones. Y algunos elementos también intra y extraarticulares o intra y extracapsulares. Antes de revisar todos los tipos de articulaciones sinoviales, es importante entender que las articulaciones sinoviales, al tener mayor movilidad, se mueven en distintos planos y ejes de movimiento. Primero, ¿cuáles son los movimientos que nosotros podemos tener? A partir de una articulación sinovial podemos realizar los movimientos de flexión-extensión, abducción-aducción, rotaciones mediales y laterales y el de circunducción. El movimiento de flexión corresponde a cuando se acercan dos caras o superficies de un segmento corporal. Por ejemplo, cuando con yo la palma de la mano me voy a tocar el hombro. Ahí yo tengo que realizar una flexión del codo. Y la extensión sería el movimiento contrario, cuando yo aumento la abertura del ángulo de una articulación. Es decir, si me estoy tocando el hombro con la palma de la mano, si lo separo y lo alejo, estoy haciendo un movimiento de extensión del codo. Por otro lado, el movimiento de abducción, ya aquí se lo estoy mostrando, abducción, es un movimiento de separación de un elemento del eje del cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros separamos el brazo del eje del cuerpo, es decir, por ejemplo, cuando vamos a dar un abrazo, lo primero que hacemos es separar los brazos del cuerpo. Ese es un movimiento de abducción. Y el movimiento de aducción
es el movimiento contrario, que es cuando un segmento se acerca al cuerpo. Y luego tenemos los movimientos de rotaciones, tanto mediales como laterales. Por ejemplo, cuando yo me cruzo de brazo o cruzo de pierna, yo estoy haciendo rotación. Y por el contrario, el movimiento cuando las abro, ¿ya? Por ejemplo, abro las piernas, las separo los brazos, estoy haciendo una rotación lateral. Entonces, cada uno de estos movimientos que nosotros podemos realizar en los segmentos del cuerpo se llevan a cabo a través de distintos planos. Por ejemplo, el movimiento de flexión-extensión se realiza en el plano de movimiento sagital a través de un eje de movimiento transversal. El movimiento de abducción-aducción se observa en un plano de movimiento coronal y el eje de movimiento es antero-posterior. Y la rotación, su plano de movimiento es horizontal y su eje de movimiento es longitudinal. Y el movimiento de circunducción es la suma de todos los otros movimientos, por ejemplo, la flexión, extensión, abducción, aducción, rotación medial, lateral, etc. La combinación de todos esos movimientos corresponde a la circunducción. Y eso se da en todos los planos de movimiento y en todos los ejes. Entonces, frente a esa característica, una articulación se puede mover en distintos ejes del espacio. Se puede mover en un eje, ya lo que va a corresponder a una articulación uniaxial. Por ejemplo, si yo hago el movimiento de flexión y extensión, por ejemplo, el codo, se está realizando en un eje que correspondería a uniaxial. Ahora, si una articulación realiza el movimiento de flexión, extensión, abducción y abducción, ya se está moviendo en dos ejes de movimiento, entonces son biaxiales. Pero cuando yo tengo una articulación que combina todos los movimientos, estamos hablando que se está moviendo en más de un eje, por tanto corresponde a una articulación multiaxial, ¿ya? Entonces, en este cuadro de resumen se observan todos los subtipos de articulaciones sinoviales que, a diferencia de la fibrosa y de las cartilaginosas, recuerden siempre que los tipos sinoviales tienen la presencia de cavidad articular. Entonces vamos a tener la plana, la trocoidea, la ginglimo, la celar, la elipsoidea y la esferoidea. Aquí se observan ejemplos de ellas, de dónde las vamos a encontrar, y los ejes de movimiento, ¿ya? Partimos entonces con las articulaciones sinoviales subtipo planas. Las articulaciones sinoviales planas, en general el movimiento que hacen son de deslizamiento. Son sumamente restringidas, ¿ya? No tienen mucho rango de movimiento, pero se consideran de todas maneras multiaxial porque yo puedo realizar un deslizamiento en distintos ejes. Ya, si bien se realizan en distintos ejes, su movimiento es muy reducido. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de articulación sinovial subtipo plana? Por ejemplo, entre los huesos del carpo, las articulaciones intercarpianas. También lo podemos encontrar en los huesos del tarso. Y estos deslizamientos nos permiten realizar algunos cambios plásticos, por ejemplo, de la palma de la mano cuando vamos a tomar algo o cuando vamos a apoyarla, o de la planta del pie cuando hacemos alguna presión durante la marcha. Luego tenemos las articulaciones sinoviales subtipo trocoidea, que en general hacen movimientos de rotaciones medial lateral. Como solamente hace un tipo de movimiento, se mueve en solo un eje del espacio, que sería uniaxial. ¿Qué ejemplo de este vamos a tener? Por ejemplo, la articulación radioulnar. Acá tenemos la radioulnar proximal. Esta articulación radioulnar nos permite realizar el movimiento de pronación y de supinación, ¿ya? De rotación medial y lateral. Y se mueve solamente entonces en un eje, por eso es uniaxial. Luego tenemos las articulaciones sinoviales subtipo ginglimo, que realizan principalmente el movimiento de flexión y de extensión. Ya también se mueve en un solo eje,
por tanto es uniaxial. Recuerden que cuando yo me muevo en un solo eje solo lo hago en un plano. ¿Ya? Ahora, si hiciera más de un movimiento, sería más de un eje. Entonces, un ejemplo de esto es la articulación húmero-ulnar, ya que está entre la porción distal del húmero, ¿ya? Y principalmente la tróclea, y la porción proximal de la ulna. Esta es una articulación subtipo gínglico. Por otro lado, tenemos las articulaciones sinoviales celares, que ya estas tienen mayor movilidad porque pueden realizar los movimientos de flexión-extensión y abducción-aducción. Por tanto, tiene dos ejes de movimiento y son biaxiales. Esta articulación celar, en este dibujito observamos que su nombre está dado principalmente porque tiene cierto tipo de similitud a la silla de montar, como de cabalgadura, que se presenta en ambas superficies. Una superficie en una dirección es convexa y en la otra dirección es cóncava. Por tanto, encajan recíprocamente como una silla de montar. Ejemplo de esta, un ejemplo muy característico es la articulación trapecio-metacarpiana en la mano, que está dada entre el hueso del carpo, el trapecio y el metacarpiano, del primer dedo de la mano. Esta es una articulación entonces subtipo celar. Luego tenemos las articulaciones sinoviales subtipo elipsoidea, que permiten los movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción. En general, como se ve en la imagen, se complementan porque por un lado vamos a tener un cóndilo, que es una cabeza imperfecta, y por otro lado vamos a encontrar una superficie en forma de bandeja ovoidea que recibe el cóndilo. Este movimiento, como se hace en dos ejes, corresponde a una articulación biaxial, permitiendo realizar los movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción. ¿Dónde la vamos a encontrar? En la articulación de la muñeca, en la radiocarpiana, es decir, entre el radio, la porción distal del radio, y el hueso escafoides y el lunar. Por último, nos vamos a encontrar con una de las articulaciones más complejas, que corresponde a las articulaciones sinoviales subtipo esferoidea. Estas son las más móviles y complejas, y su superficie articular, si se logra apreciar aquí en la imagen, tiene forma de esfera o de semiesfera. Tiene un amplio rango de movimiento y en general hay una combinación de los movimientos. Por ejemplo, uno puede hacer flexión-extensión, abducción-aducción y rotaciones mediales y laterales. Por tanto, se mueven en todos los ejes siendo multiaxial. ¿Dónde la vamos a encontrar? A nivel de miembro superior la vamos a encontrar en la articulación del hombro correspondiente a la glenohumeral, y también la vamos a encontrar a nivel de miembro inferior, como se ve aquí en la imagen, a nivel de la coxofemoral. ¿Ya? Si se fijan, aquí la superficie articular del fémur, ¿ya? De la cabeza del fémur, tiene una forma de esfera y que se une al hueso de la pelvis, ¿ya? Correspondiente a la coxofemoral. Y estas dos articulaciones que encontramos a nivel de miembro superior y de miembro inferior nos permite realizar todos los movimientos realizando movimientos de circunducción, que es la combinación de todos los movimientos ya mencionados anteriormente. Con esta última articulación damos por terminada la segunda parte de la clase y nos volveremos a encontrar para otra clase.